Buenos días. La presente exposición estará a cargo de Stephanie Chalar Camarín, Juan José García Cardona y Angie Marcela Marín Martínez, estudiantes del quinto semestre del Programa de Trabajo Social de la Universidad del Valle de Cartago. En la presente exposición se busca comprender la acción y fines de las acciones policiales dedicadas a la represión del derecho a la protesta y la movilización social en contextos urbanos de Colombia. Con base en el texto, la violencia estatal frente a la protesta social, el Escuadrón Móvil Antidisturbios SMAT en Colombia. El presente texto es de los autores Rosenberg Ariza Santamaría y Eduardo Steven Velázquez Bonilla, los cuales exponen cómo las divisiones policiales cumplen un papel de regulador en las movilizaciones sociales que puede terminar en deslegitimar e impedir que se cumpla el derecho a la protesta. Sin embargo, antes de empezar, debemos preguntarnos, ¿qué representa una represión estatal? Es una forma violenta de afectación, no solo física, sino también emocional, psicológica, comunitaria y espiritual de una persona o comunidad, por lo que la misma no está ceñida necesariamente a la acción del actor Estado contra la individualidad, sino que es una visión más amplia de la misma. Esta se refiere a las múltiples afectaciones que involucra a esa persona en un grupo o colectivo social. Contextualización. ¿Qué ocurría antes de la fundación del SMAT? Itinerario de la represión en Colombia. Para iniciar un recorrido histórico, cabe resaltar que en la primera mitad del siglo XX la Policía Nacional era la encargada de mantener el orden público cuando se presentaban manifestaciones sociales. Cuando las protestas desbordaban la capacidad de la policía, se recurría al Ejército Nacional para que estos retomaran el control urbano por medio de medidas como toques de queda en las ciudades, departamentos o el país de ser necesario para la recuperación del denominado orden público. Debido a que el ejército tomaba el control de las situaciones, es importante resaltar que estos no estaban capacitados para restablecer el orden social de una manera adecuada, ya que su entrenamiento y formación militar es especializada para disparar. Las fuerzas militares se agrupaban con la policía y no se encontraba diferencias de cuál función cumplía cada una. Se daba por entendido que sus objetivos era crear un gran conjunto de fuerzas para el mantenimiento y control del orden social. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede evidenciar que la intervención policial y militar se ha dado de una manera violenta en conjunto, vulnerando así los derechos de los manifestantes. El académico Renan Vega, en su tesis Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia, expone una táctica militar de 3 pasos, ejecutada por la policía para deslegitimar, vulnerar y reprimir la protesta social. Primero, se realiza una descalificación de las personas marchantes al atribuirles antivalores como ebrios, revoltosos, tumultarios, desadaptados, etc. Segundo, se invisibiliza la desproporcionalidad de la acción policial y sus consecuencias, heridos o asesinatos, por medio de la justificación de esa acción como último retallo utilizado para conservar el orden. Tercero, elabora una justificación de los daños colaterales que el accionar policial ha generado, atribuyendo la responsabilidad de los mismos a la manifestación que llegó al límite permitido y no a la institución. Lo anterior lo podemos evidenciar en las siguientes protestas del siglo XX. En el año de 1918, los trabajadores de la costa atlántica realizaron unas movilizaciones pacíficas que resultaron, según los relatos oficiales de la época, en el encuentro de un piquete de la policía y algunos tumultarios ebrios que hicieron resistencia. La policía, para dispersarlos, realizó unos disparos al aire, lo que ocasionó la muerte de un ciudadano pacífico. También, el 16 de marzo de 1919, en Bogotá, fueron asesinados a manos del ejército y la Guardia Presidencial 10 trabajadores en una marcha organizada contra el presidente de ese entonces, Marco Fidel Suárez. La justificación de las fuerzas policiales fue que se desbordó la capacidad de contención por parte de la policía, dando vía libre al ejército. El Estado argumentó
que es culpa de grupos anarquistas y socialistas que trataron de tomarse el palacio. Para contener los amotinados se disparó al aire, resultando allí un muerto y un herido. Ocurrido los dos anteriores hechos, se expide en 1928 la Ley 69, por la cual se dictan algunas disposiciones sobre defensa social, la cual fue en acciones coordinadas entre ejército y policía contra los manifestantes de la United Fruit Company en 1929, dando como resultado la masacre de las bananeras. Es importante resaltar que el 8 y 9 de junio de 1954, en el centro de Bogotá, las fuerzas militares dejaron 13 estudiantes asesinados a manos del Batallón Colombia, los cuales dispararon contra la manifestación de estudiantes que conmemoraban los hechos ocurridos en 1928, cuando murió el estudiante Gonzalo Bravo Pérez. Para concluir la contextualización, en 1995 el general Gustavo Rojas Pinilla fundó la Escuela de Lanceros en Tolemaida, la cual se encargó de formar las primeras unidades de contraguerrillas, siguiendo los modelos Rangers de Estados Unidos, y a la par se organizó la Policía Militar, quienes fueron los encargados de enfrentar las protestas en todo el país, hasta 1999, cuando se dio la creación del SMAT. El SMAT, la represión del Estado contra los derechos ciudadanos. El Escuadrón Móvil Antidisturbios nace durante la presidencia de Andrés Pastrana a través de la Directiva Transitoria 0205 del 24 de febrero de 1999. En esta se faculta a la Dirección General de la Policía para la estructuración de una división encargada de contribuir con pautas para contrarrestar los desórdenes públicos generados por diferentes grupos sociales mediante la aplicación de procedimientos establecidos, transparentes, buen uso y administración de material de guerra y equipo antidisturbios de la Policía Nacional, restableciendo la convivencia y seguridad ciudadana en la jurisdicción afectada. Este escuadrón fue creado como medida transitoria para restablecer la seguridad y convivencia ciudadana, pero en el mismo año de su creación, por medio de la resolución 01363 del 14 de abril del mismo año, se establece como una unidad permanente con la misión de apoyar a los departamentos y policías metropolitanas en el manejo y control de multitudes y espectáculos públicos. El presente escuadrón se basa en el Manual para Servicio de Policía en la atención, manejo y control de multitudes, dependencia del Comando de Unidades Operativas Especiales de la Policía Nacional de Colombia, que tienen como fin aplicar los procedimientos de manejo y control de disturbios, multitudes, desbloqueo de vías y acompañamiento a desalojos de espacios públicos o privados. De acuerdo al manual mencionado anteriormente, el escuadrón va a ejecutar intervenciones en función de prever, contener o disuadir las acciones que se realizan en las manifestaciones. Captura de líderes. Remoción de barricadas. Se realiza con apoyo de la tanqueta. Evacuación de heridos. La misma se realiza para la evacuación de heridos por parte del SMAT. Referente a los instrumentos de intervención, cuentan con los siguientes con sus respectivas funciones. Aturdimiento. Granadas con fuerza de explosión. Producen un destello de luz y fuerte sonido. Químicas o lacrimógenas. Producen tóxicos sólidos o líquidos que pueden ser liberados por cartuchos explosivos, granadas, spray o extintores. Produce irritación nasal, lagrimeo severo, conjuntivitis, presión pectoral, tos y dificultad para respirar. El efecto de su duración está sobre los 10 a 15 minutos. Sónicas. Dispositivos que mediante la emisión de altas frecuencias de sonido producen dolor, aturdimiento y o lesiones permanentes en oídos y órganos internos. Los objetos anteriormente mencionados pueden ser lanzados físicamente, desde la mano,
o mediante las dos escopetas utilizadas en la institución cuando se modifican para cargar cierto tipo de gases y aumentan la letalidad de los mismos. Las modificaciones de estas escopetas, al aumentar su letalidad y mal uso de las mismas, pueden presentar lesiones por estallido del globo ocular a causa de proyectiles disparados al rostro. Y en 2019, cuando se utilizó una escopeta calibre 12 con recalzadas, es asesinado Dylan Cruz. De esto se decretó la prohibición de este armamento, pero la medida fue levantada a finales del año 2020, representando un retroceso para las garantías a la movilización. Con base en todo lo anterior, la unidad no cumple su objetivo inicial, sino que, abro comillas, su fin no es tramitar sino acabar con la protesta. Cierra comillas. La unidad se justifica sobre la base de brindar, abro comillas, las condiciones necesarias para restablecer la tranquilidad y seguridad ciudadana en todo el territorio nacional, entendiendo pues la protesta como indeseada y el accionar de la unidad con el fin de acabar, mas no de garantizar la misma. Según la definición de la policía, se puede identificar al SMAT como la unidad de agentes que se especializa en acallar las voces que manifiestan o le reclaman garantías al Estado, aunque esto esté en contravía del rango constitucional en el cual se encuentra la protesta como un derecho fundamental. Durante sus 22 años de funcionamiento, el SMAT ha generado un acumulado de violaciones a derechos humanos de todo tipo, entre las que se cuentan casos de detención arbitraria, heridos, tortura, abuso sexual y homicidios. De estas cabe destacar las 43 víctimas fatales que recontó la Liga contra el Silencio en 2020, donde se evidencia que campesinos, estudiantes e indígenas recogen el 79,5% de total de muertes, lo que sumado al aumento del 439% en los lesionados por parte del escuadrón entre 2018 y 2019, así como los 940 traslados por protección en este mismo periodo denunciados por el Consejo de Bogotá. Es así como se puede hablar de cómo el Estado conjunto al SMAT construye un orden social. Según Fars Borda, el orden social es la materialización de una serie de valores sociales, normas sociales, organización social y técnicas de producción de la vida material en una entidad nacional. En Colombia, esto lo podemos relacionar con la manera en que se aplican diversas sanciones en cuanto a las expresiones de pensamientos, acciones y opiniones de los ciudadanos. Claro ejemplo de ello son los procedimientos arbitrarios que cometen los agentes de la policía cuando se realizan las protestas, como se ha visto reflejado en la presente exposición. También se ha evidenciado vulneración de derechos humanos en desalojo a vendedores informales de espacios públicos, entre otros. Así entonces, las tres estrategias planteadas por Vilma Franco y adecuadas al caso del SMAT son: primero, la distorsión o eliminación de las identidades, en la cual se confronta por intermedio de la presión internacional los excesos en el uso de la fuerza y uso de la violencia. A estos señalamientos se les argumenta una responsabilidad individual de la extralimitación, donde algunos agentes desviados, excedidos sus funciones, incurren en prácticas indebidas, como lo sucedido con el agente Néstor Julio Rodríguez, que disparó y fue imputado por el asesinato de Nicolás Neira, pero con el cual se encubrió la responsabilidad del Estado, ya que tratar los casos de manera particular invisibiliza la sistematicidad frente a grupos más grandes. La segunda estrategia es la extensión de responsabilidad criminal, ya que cuando todos o muchos son los responsables del crimen, nadie es responsable. Se ve claramente en la muerte de los estudiantes Carlos Giovanni Blanco, Johnny Silva, Oscar Salas, Luis Orlando Sáiz y el comunero indígena Jersey Cerón. Crímenes que aun cuando el material probatorio es contundente, se mantiene en la impunidad debido a la ausencia de un responsable directo. La tercera y última estrategia es el aseguramiento de la impunidad en la legitimación de la victimización por parte de las fuerzas oficiales. En esta se justifican las víctimas del SMAT atribuyéndoles a ellas responsabilidad sobre los actos desarrollados durante las protestas, cuando posterior al ataque se realizan los juzgamientos al escuadrón.
Este es el caso de la muerte de Dylan Cruz en el centro de Bogotá, quien sin una investigación judicial realizada fue señalado como responsable directo de su propia muerte y como lo afirma el patrullero que disparó contra el estudiante. Yo no accioné el arma hacia él. Es casi imposible darle un blanco en movimiento con un arma que no es de precisión. Mi intención era dispersar al grupo que estaba en la esquina, que lo integraban quienes cubrían sus rostros y lanzaban objetos, desviando con esto la atención sobre la gravedad de la acción y respondiendo a su vez sobre la base de la infiltración terrorista en las manifestaciones. Seguir igual, reformar o desmontar el SMAT. Diferentes sectores proponen y o dan su opinión frente al SMAT. El informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos evidencia la necesidad de una transformación profunda del escuadrón, que vaya más allá de los protocolos que poco han cambiado la realidad de la vulneración de los derechos humanos que exhibe. Es imposible, inviable e inconstitucional acoger que el SMAT siga operando de la misma manera. También la organización no gubernamental Sin Miedo propone la reforma de la institución con el argumento de no puede haber paz si se trata el descontento a punta de balas y gases. Por ello, rechaza toda práctica que violente los derechos humanos, como también la prohibición del uso de armas de lesión permanente, la creación de mecanismos para el diálogo del descontento social y el desarrollo de investigaciones que acaben con la impunidad de la policía. Por último, el argumento fuerza, que sumada a las denuncias ya presentadas, sustenta el desmonte del SMAT, es lo infructuoso de su presencia en la protesta social y la manera en cómo el mismo se convierte en un foco generador de violencia. Esto es Cartago. ¿Dónde están los valientes, pues? ¿Dónde está Cartago? Métanse a las casas, por favor, métanse a las casas. Casos como la marcha desarrollada el 21 de noviembre de 2019 en Boyacá, donde no hubo una presencia del escuadrón y fueron nulas las alteraciones al orden al público, o las marchas custodiadas en 2019 y 2020 por la Guardia Indígena del CRIT, en donde se presentaron iguales resultados. Para concluir, se menciona que es imposible pensar en un estado en transición, dado que en la consolidación de un escenario de paz y de democracia, como lo fue en el año de 2016, cuando el gobierno de Juan Manuel Santos se firmó el acuerdo de paz con las FARC, dando la finalización del conflicto. Aún así, se conserven divisiones y acciones por parte de la policía dedicadas a la represión del derecho a la protesta, siendo menester resaltar que si hablamos de paz, ¿qué cabida tiene que haya unas divisiones policiales que se dediquen a la represión y terminen en anular el derecho a la protesta, donde se ha podido visibilizar vulneración de derechos humanos en cuanto a personas heridas, desaparecidas, encarceladas, torturadas y asesinadas? Es por ello que se puede evidenciar que la protesta social en Colombia se enmarca en un acto de represión por parte del Estado y la fuerza pública, bajo el discurso de que el orden social y el bienestar ciudadano debe prevalecer y que toda acción de violencia y vulneración de derechos hacia los manifestantes es legítima en acción de restablecer el orden.